Somos el Grupo 8 y hoy presentamos nuestro análisis sobre la reputación corporativa frente a crisis éticas. En esta presentación analizaremos cómo la reputación empresarial puede verse afectada por decisiones éticas inadecuadas, tomando como referencia el caso global de Odebrecht y su impacto en organizaciones vinculadas. Para iniciar, es importante entender por qué la reputación corporativa es un activo intangible que se construye a lo largo del tiempo, a partir del comportamiento consistente de una organización. No pertenece directamente a la empresa, sino que existe en la percepción de sus stakeholders. En términos simples, la reputación es lo que otros dicen de una empresa cuando ésta no está presente. A diferencia de la imagen, que puede cambiar rápidamente, la reputación es más estable y se basa en la coherencia entre lo que la organización dice y lo que realmente hace. Además, se construye a partir de tres elementos clave: el desempeño real de la empresa, la percepción de los grupos de interés y la relevancia de sus acciones frente a la sociedad. Por eso se considera una especie de reserva de confianza que puede sostener a la organización en momentos difíciles o desaparecer rápidamente ante una crisis. ¿Pero qué es una crisis ética? Una crisis ética ocurre cuando una organización no solo enfrenta un error operativo, sino una ruptura profunda en sus valores y principios. Es decir, ya no se cuestiona únicamente qué salió mal, sino quién es realmente la organización. Estas crisis se pueden analizar en tres niveles. A nivel personal, cuando existen fallas individuales como la codicia o la falta de integridad. A nivel organizacional, cuando la cultura empresarial normaliza conductas indebidas. Y a nivel social, cuando el entorno deja de sancionar estas prácticas y en algunos casos incluso las permite. En ese contexto, la crisis ética afecta directamente la confianza, la legitimidad y la sostenibilidad de la empresa. Finalmente, es importante entender por qué este tema es relevante para la responsabilidad social, el gobierno corporativo y el compliance. La reputación no es un tema de comunicación, sino de comportamiento. Es el resultado de la calidad de la gobernanza, del liderazgo ético, de la efectividad de los sistemas de cumplimiento dentro de una organización. Cuando esos elementos fallan, no solo se generan sanciones legales, sino una pérdida profunda de confianza por parte de los stakeholders. Por eso, analizar la reputación frente a crisis éticas permite entender que la sostenibilidad empresarial depende en gran medida de la coherencia, la transparencia y la integridad en la toma de decisiones. A continuación, se presentará el caso global de Odebrecht como uno de los ejemplos más representativos de una crisis ética con impacto internacional. Bien, en esta sección vamos a abordar qué pasó con el origen del caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción corporativa de la región. Durante más de una década, la empresa implementó un esquema sistemático de sobornos para asegurar contratos públicos en distintos países de América Latina y África. Este modelo no fue circunstancial, sino parte de una estrategia estructurada de crecimiento. El escándalo se destapa a partir de la Operación Lavallato en Brasil, que revela una red compleja de corrupción vinculada a empresas, funcionarios públicos y financiamiento político. En términos cuantitativos, se identificaron pagos ilícitos por cientos millones de dólares, lo que se evidencia una distorsión profunda tanto en el mercado como en las instituciones públicas. El impacto social, los países y montos. Esta red de corrupción que se extiende por América y partes de África, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos países fueron los cuales Odebrecht había admitido sobornos, ¿no? Entre ellos nuestro país, con 29 millones. Tenemos también líderes mundiales implicados. Violación de principios universales. Los líderes implicados violaron principios éticos fundamentales como la honestidad, la integridad y la justicia. También hubo un gran abuso de poder. Los mandatarios utilizaron sus cargos para beneficio personal y de sus partidos, traicionando el mandato de servir al bien común. ¿Qué malas prácticas se observaron? El caso evidencia prácticas organizacionales diseñadas para sostener la corrupción de manera sistemática. En primer lugar, la creación de una unidad interna dedicada exclusivamente a gestionar sobornos refleja una institucionalización del delito. En segundo lugar, el uso de plataformas tecnológicas cifradas para ocultar transacciones demuestra planificación y sofisticación operativa. Adicionalmente, se observa financiamiento ilícito de campañas políticas, lo que permitió asegurar influencia en la toma de decisiones públicas. Finalmente, se consolidó una cultura organizacional donde el soborno se normalizó como parte del proceso,
priorizando resultados económicos sobre principios éticos. ¿Qué estándares se vulneraron? ¿Qué impactos hubo? ¿Qué lecciones nos deja? Desde una perspectiva normativa, el caso implicó la vulneración de múltiples estándares internacionales. Se incumplió la Foreign Corrupt Practices Act, que sanciona el soborno a funcionarios extranjeros. Asimismo, se transgredieron los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente en materia de transparencia y contratación pública. En términos de gobierno corporativo, hubo fallas críticas en supervisión, control interno y rendición de cuentas. Finalmente, se quebrantaron principios éticos fundamentales, evidenciando una desconexión entre los valores declarados por la organización y sus prácticas reales. Buenas noches. Ahora pasaré al caso local centrado en Graña y Montero, hoy conocida como AENSA, una de las empresas de ingeniería y construcción más importantes y emblemáticas del Perú. Antes del escándalo, Graña y Montero era considerada un referente empresarial peruano. Fue fundada en el año 1933, tenía una trayectoria sólida, una participación en grandes obras de infraestructura y una reputación construida durante décadas sobre prestigio, liderazgo y confianza. Sin embargo, esa reputación se vio severamente afectada por su vinculación con el caso Odebrecht, especialmente por su participación en proyectos y consorcios asociados a la constructora brasileña. A partir de las investigaciones del caso Lavallato, surgieron cuestionamientos sobre el grado de conocimiento que tenía la empresa respecto de los sobornos y sobre la actuación de su alta dirección. Como consecuencia, Graña Montero sufrió una pérdida importante de legitimidad, una caída en su valor de mercado y una fractura profunda en la confianza de sus principales grupos de interés. ¿Por qué el caso Graña Montero constituye una crisis ética? Bueno, en este caso no estamos frente solamente a un problema legal o financiero, ¿no? Estamos ante un quiebre ético que puso en duda la coherencia de la organización. Lo que se cuestionó no fue solo una decisión de negocio, sino la distancia entre los valores que la empresa proyectaba y lo que realmente ocurría en su entorno de actuación. Aquí destacan tres dimensiones claves. Primero está la coherencia, porque se rompió la relación entre el discurso corporativo y la conducta real. Segundo, la gobernanza, porque se evidenciaron debilidades en la supervisión de directorio, en los controles internos y en la prevención de riesgos éticos y de compliance. Y tercero, la confianza, porque los inversionistas trabajadores, Estado y sociedad comenzaron a retirar su respaldo al percibir que la empresa no había gestionado adecuadamente sus riesgos ni sus relaciones con terceros. Por ello, más que un episodio aislado, este caso revela una fractura en la legitimidad de la organización y en la credibilidad que había construido durante años. Si comparamos a Breña y Montero con Odebrecht, encontramos primero algunas similitudes que son importantes, ¿no? Ambas operaban en el sector construcción e infraestructura. Ambas quedaron vinculadas a corrupción en contratación pública y ambas sufrieron una pérdida severa de confianza, legitimidad y reputación. Además, en ambos casos se evidenciaron fallas en gobierno corporativo, cultura ética y los sistemas de compliance. Sin embargo, la diferencia entre ambas es fundamental y ese es el punto importante de nuestro análisis. Odebrecht fue el actor central del esquema de corrupción. No solo participó en actos ilícitos, sino que creó una estructura específica diseñada para sobornar. Tenía una división dedicada a gestionar pagos ilegales y una lógica empresarial en la que la corrupción fue integrada como parte de su modelo de operación. En otras palabras, en Odebrecht la corrupción estuvo institucionalizada. En cambio, en Graña y Montero no se ha evidenciado ni se ha probado una estructura equivalente, como un departamento de sobornos propio o un sistema tan sofisticado como el de Odebrecht. Por eso la diferencia sustancial es que Graña y Montero no representa la creación de una maquinaria global de corrupción, sino la caída reputacional de una empresa local que no logró prevenir o cortar a tiempo su exposición en un entorno corrupto. En cuanto a los retos específicos del contexto peruano,
En primer lugar, existe una alta desconfianza ciudadana frente a las empresas vinculadas al Estado, lo que hace que el daño reputacional sea mucho más profundo, sea difícil también de revertir. En segundo lugar, se evidencian las debilidades institucionales. También hay una lógica de redes cerradas o argolla que favorece relaciones poco transparentes entre empresa privada y poder público. Y finalmente, uno de los efectos más importantes en el contexto peruano es el impacto en la cadena de pagos y en toda la red de actores vinculados. Y aquí quisiera conectar con el punto de mi experiencia porque para mí este impacto no solamente fue teórico. Al trabajar en una empresa logística que participó en operaciones vinculadas al proyecto de gasoducto, a raíz de la paralización del proyecto se ha vivido de manera directa cómo un caso de corrupción de esta magnitud arrastra durante años a empresas que no fueron protagonistas del escándalo, pero que sí formaron parte de la cadena de valor. En nuestro caso, hasta hoy existen montos pendientes de cobro, procesos judiciales, costos altos de almacenamiento asociados a las tuberías que siguen retenidos desde el año 2016. Esto ha significado gastos acumulados muy relevantes y ha afectado directamente la operación y la estabilidad de la compañía. Incluso en ese momento se despidieron a más de 100 empleados. Por eso en el Perú, una crisis ética no solo afecta a la empresa directamente involucrada, sino que también golpea a proveedores, operadores logísticos, contratistas y a toda la cadena económica que depende de sus proyectos. A partir de los casos analizados de Odebrecht y Grañy Montero, la recuperación reputacional requiere un enfoque integral basado en tres pilares fundamentales: compliance, integridad y transparencia. El objetivo no es únicamente cumplir con exigencias legales, sino construir la organización desde su base, asegurando la continuidad del negocio y la recuperación de la confianza. En este sentido, la recuperación no se establece con acciones aisladas, sino mediante un sistema coherente que articule estos elementos de una forma sostenida. En primer lugar, el eje de la solución es el compliance ex post. Este consiste en implementar un sistema de cumplimiento posterior a la crisis, orientado a mitigar riesgos y demostrar un compromiso institucional verificable. Su relevancia radica en tres aspectos. Primero, la mitigación de riesgos, al reducir la exposición legal, financiera y reputacional. Segundo, su rol como atenuante, al evidenciar esfuerzos concretos por corregir las fallas. Y tercero, el compromiso de la alta dirección, que debe respaldar el sistema con una postura clara de tolerancia cero. Sin este respaldo, el compliance pierde efectividad y se convierte en un mecanismo meramente formal. En segundo lugar, es necesario fortalecer las medidas de integridad corporativa. Esto implica establecer una política anticorrupción clara, accesible y aplicable a toda la organización. Asimismo, se requiere implementar procesos de debida diligencia, especialmente en la evaluación de terceros, lo cual resulta crítico en entornos donde las relaciones comerciales pueden generar riesgos indirectos. Un componente clave es el canal de denuncias, que debe garantizar anonimato y protección, permitiendo identificar desviaciones que no siempre son visibles desde la estructura formal. Finalmente, la transparencia activa permite reconstruir la legitimidad a través de una comunicación abierta y coherente con los stakeholders. En conjunto, estas medidas buscan cerrar la brecha entre lo que la organización declara y lo que realmente está haciendo. En tercer lugar, la sostenibilidad del sistema depende del monitoreo continuo. Esto implica verificar de manera permanente el funcionamiento de los controles internos, evitando que el sistema se vuelva únicamente declarativo. Para esto se requieren auditorías internas periódicas, así como mecanismos de seguimiento que permitan detectar y corregir las desviaciones de forma oportuna. Adicionalmente, la certificación externa refuerza la credibilidad del sistema, al validar de manera independiente que los estándares de cumplimiento se estén aplicando de una forma efectiva. En este contexto, la confianza organizacional se construye sobre evidencia, no solamente sobre declaraciones. En términos de cierre, el análisis de Odebrecht y de Grañy Montero permiten extraer tres ideas clave. Primero, la reputación corporativa es un activo altamente vulnerable cuya pérdida implica no solamente sanciones, sino una ruptura de la confianza y la legitimidad. Segundo, mientras Odebrecht evidencia una corrupción estructural, el caso de Grañy Montero muestra cómo la vinculación y la falta de control puede generar impactos reputacionales igualmente significativos. Y tercero, la sostenibilidad organizacional depende del sistema de gobernanza efectivos, compliance verificable y liderazgo ético sostenible. En síntesis, la recuperación reputacional no se basa en lo que la empresa comunica, sino en la coherencia sostenida entre sus decisiones y sus valores. Gracias.